licenciado en Administración, analista internacional, consultor político, candidato a vicepresidente de José Luis Espera en 2019, agregado turístico de Argentina, Estados Unidos y Canadá en el año 2000, secretario de Turismo de su provincia de Mendoza entre 1991 y 1995, además de diputado provincial. Y Rosales trabajó como consultor en la última campaña política de Donald Trump, que lo llevó a su segunda presidencia junto al célebre Dick Morris, el Jaime Durán barba mundial, podríamos decir. Rosales ha dicho que Donald Trump y Javier Milei son parte del mismo club de líderes antisistémicos, así que con un poco de humor lo vamos a recibir con el rap de Sentido Antisistémico de Cooper. Con sentido antisistémico, yo sé que la verdad sufre de pánico escénico. Todos contra el poeta cínico, y de lo que carece es mérito. Parece quedó atónito y no usa psicodélicos. A ciegas se preguntan cómo fue que se pudo y cómo han destruido a las ayudas no acudo. Y aunque la pasé mal no lo uso como escudo. Y aunque me habían relajado la misma me la sudo. Si hasta dormí en las gradas y me abrigo el sonido. No tengo propiedad en el barrio y su ángel es fluido. No es porque sea un desparchado que vive sin motivo, sino que... Muy buenos días, Luis Rosales. Jorge Fontevecchia te saluda. Me dice aquí la producción que acabas de llegar de Estados Unidos. Contanos lo que viste, tu sensación y cómo crees que esto va a terminar afectando la popularidad de Trump. Hola Jorge, ¿cómo le va? Acá estoy efectivamente llegando de los Estados Unidos, encontrándome con un Buenos Aires muy frío, viniendo de una Nueva York muy caliente en todo sentido. 40 grados creo que además hacía. Sí, 40 grados y bueno, y además lo que pasó. Claro. El conflicto escaló. Yo le cuento, bueno, usted sabe que yo estoy siempre con Dick Morris. Exacto. Él habla muy seguido con Trump. Trump está muy tranquilo y exultante por lo que me dice quien habla con él. Está muy contento porque le están saliendo bastante bien las cosas. Esta es una... A ver, hablemoslo desde el punto de vista de la percepción y de las consecuencias electorales o en las encuestas que puede tener lo que estamos viviendo como humanidad, esta escalada de la guerra con Irán. Él siente que desde ese punto de vista es una situación favorable para él. Los norteamericanos han, por lo menos hasta ahora, tomado bien todas estas actitudes. Usted sabe que en esos niveles de política se mide a cada rato la opinión pública, y la opinión pública está tomando bien la posición de Estados Unidos, la alianza con Israel. Hay una sensación de cumplimiento de campaña con el tema de los inmigrantes, y la economía está respondiendo bastante bien en los Estados Unidos. Baja inflación, no hay crisis, digamos, no hay recesión como algunos anunciaban. Así que el contraste entre lo que anunciaban muchos y la realidad le está dando un cierto hándicap positivo a Trump, que ya está por encima de los 50 en imagen positiva. Y eso lo entusiasma mucho al presidente. Luis, ¿puede ser que empiece a percibirse cierta lógica en las que inicialmente parecían bravuconadas sin mucha lógica, y empieza a percibirse la lógica de que bueno, finalmente llega un acuerdo con China en cuanto a aranceles, o al revés, en el caso de Irán se manifestaba siempre distante, aquello de que Estados Unidos impidió que se matara al líder espiritual y verdadero jefe de Estado de Irán, o que se tomaba 2 semanas para pensarlo y después que ataca de golpe. Es decir, empieza a percibirse que en realidad Trump dice cosas que parecen sin sentido, pero que luego tienen sentido porque las utiliza para desconcertar a los contrincantes. Bueno, ya lo hemos hablado alguna vez, Jorge, que se trata de un empresario formado o fogueado, para decirlo mejor, en el medio ambiente más competitivo tal vez de la Tierra, que es el negocio inmobiliario de la ciudad de Nueva York, particularmente la isla de Manhattan. Ahí se sacan los ojos, todo vale, hay que tener mucha habilidad para poder sobrevivir. Es una guerra de supervivencia, la verdad, en Manhattan. Y el amigo Trump se las ingenió bastante bien para poder entrar en Manhattan. Su padre era
era un gran empresario de Queens, pero no podía entrar en Manhattan. Bueno, ahí está entrenado. ¿Y cuál es el entrenamiento? Saber pedir en la negociación todo, lo máximo, y después negociar lo factible. Esa es la consigna que siempre ha puesto en acción, en marcha Trump, en todos los órdenes de su vida, ¿no? No solo en el tema inmobiliario primero, los negocios, sino después como en su corta pero muy intensa participación en política. Usted sabe que Trump tiene una corta participación en política porque lleva, yo le diría, no más de 3 elecciones, pero muy intensa porque, bueno, ha sido ya 2 veces presidente o electo presidente de los Estados Unidos. Pero es tal cual usted dice, se va vislumbrando el estilo Trump. Y el estilo Trump es amenazar, pedir lo máximo y después negociar lo factible. O en este caso, perdón Luis, al revés, decir que va a ser pacífico y que no va a tomar ninguna medida y que por el contrario es garante de la vida del jefe de Estado de Irak y luego atacar cuando nadie lo espera. Bueno, desorientar. Usted sabe que eso es una gran virtud, saber desorientar. Los aviones especiales estos que transportan las bombas partieron en sentido contrario para Guam, hacia Guam para confundir a todo el mundo, y efectivamente fueron a atacar Irán, un par de ellos o un poco más, 7 creo que fueron, pero toda la flota terminó en Guam, que también era una señal extraña para los chinos, porque cualquier cosa que se haga en Guam es simbólica, es sintomática para el gobierno chino, ¿no? Luis, ¿y cuál es su propio pálpito, conociendo la forma de actuar de Trump, que va a continuar? Es de suponer que Irán alguna respuesta va a tener que dar, aunque sea mínima, simbólica. ¿Cómo imagina usted que va a seguir? Bueno, se habla mucho del cambio de régimen de Irán, ¿no? Se han envalentonado aquellos que creen que puede cambiar el régimen. El hijo del Shah de Irán, Mohammad Reza Ziro, anda ofreciéndose como el Juan Carlos de Borbón de Irán, en una salida que sería la ideal, o sea, la salida de la dictadura de Franco fue ejemplar en ese sentido gracias a la presencia de ese príncipe. No sé si será aplicable, no sé cómo estarán los tantos para la monarquía iraní, que fue compleja en su momento, la del Shah. Ahora, de todos modos, el cambio de régimen es objetado por un montón de especialistas que saben mucho, que te dicen, ojo con Siria, ojo con Libia, ojo con Irak. Se derrocó el poder despótico que mantenía cierto equilibrio y se desequilibró todo. Y hay agujeros negros en Somalia, en Libia, en Irak. Así que hay que ver con eso. Y respecto de lo que usted me pregunta de Trump, hay que ver cómo reacciona Irán. Si Irán ataca objetivos americanos o norteamericanos o estadounidenses, para hablar con propiedad, seguramente Trump redoblará la apuesta, y ahí tal vez el cambio de régimen, porque el cambio de régimen depende mucho también de lo que haga Israel y Estados Unidos. Si Israel y Estados Unidos siguen desarmando Irán, seguramente la presión interna del propio pueblo iraní hará que este régimen caiga. Si la cosa se mantiene en este híbrido de destruirle el poder militar externo, pero todavía seguir pudiendo controlar internamente al país, probablemente el régimen más debilitado, pero continúe, ¿no? Bueno, de hecho, el gobierno formal, no el teocrático, sino el civil, es de los moderados. Así que bueno, habrá que ver cómo evoluciona esto. Irán es un país civilizado en cierta forma, tiene orígenes en una civilización, los persas.
por 2000 años están ahí y han sido protagonistas de la historia. Ahora, es increíble, vale la pena repasarlo con usted, Jorge, que a esta altura de la soirée, como dirían las abuelas, estamos con un régimen teocrático. Para que la gente lo entienda, es como si en la Argentina gobernaran los cardenales de la Iglesia Católica, una junta de cardenales. Pero esa junta de cardenales de la Iglesia tuviera un guión de la Inquisición, es decir, la versión más atrasada de la Iglesia. Bueno, los cardenales, los ayatolás que gobiernan Irán, tienen una versión del Corán muy desactualizada, atrasa 500 años por lo menos, o algo así. Es increíble que un país sofisticado, poderoso, con cultura, con cocina, con cine, con teatro, con historia, sea gobernado de esa manera. Es como una paradoja, una aberración. Por eso el cambio de régimen tiene muchos componentes muy profundos, no solamente el descontento del pueblo. ¿Qué piensa que va a pasar, Luis, ahora con los BRICS? Es decir, el hecho de que integre los BRICS Irán, obviamente también Arabia Saudita, que es su adversario, pero ¿cómo imagina que esto modifica, toca la geopolítica china, promovedora de los BRICS? Bueno, primero hay un tema que lo escuché ahí donde le conté que escucho cosas entre quienes hablan allá arriba, cerca de la Casa Blanca. Primero, el hecho de que Irán demostrara ser bastante más débil de lo que siempre pareció ser, a los norteamericanos en cierto nivel los sorprende, pero van desarrollando una teoría. Fíjense que los rusos no son tan fuertes. En Rusia, en Ucrania se comportaron con bastante debilidad. Los rusos no son tan fuertes. Los iraníes están demostrando ser mucho más débiles de lo que parecía. Y entonces la sensación que tienen los norteamericanos es que siempre tienen la tendencia a sobreestimar sus enemigos. A partir de la guerra de Vietnam, que fue para ellos una derrota vergonzante. A partir de ahí siempre han empezado a sobreestimar a sus enemigos. Así que el tema de China, algunos lo están poniendo en revisión. ¿Cuán poderosa en realidad es China? Porque por ahí tal vez lo de Irán permite sacar una máscara que tal vez los chinos también la tengan. Muy interesante. Luis, lo dejamos acomodarse a la Argentina, lo volvemos a llamar en cualquier momento y le mandamos un fuerte abrazo. Al contrario, un gran gusto, como siempre, estar con usted a través suyo, con todos los argentinos. Muchas gracias. Acabamos de hablar con Luis Rosales, analista internacional, y se nos fue el programa en un mundo que decíamos